En la parte anterior ya vimos la validación del formulario de forma manual y utilizando un esquema de validación, utilizando la librería Job. Dejamos pendiente el apartado de los input visitados, que es lo que vamos a ver a continuación. Por el momento, la aplicación la tenemos de esta forma, pero al momento de que demos clic en cualquier input y no le ingresemos ningún valor, debemos detectar o mostrarle al usuario de que no tiene que dejar vacío dicho input. Es decir, al momento de que yo doy clic en el input y después doy clic en otra opción de la aplicación, nos debe demostrar el mensaje de que no lo debe dejar vacío. Y otra cosa que tenemos que corregir es que al momento de que si yo empiezo a ingresar valores a un input, automáticamente nos muestra los mensajes de error de los demás inputs. Y eso no debe de ser así porque estoy ingresando los valores del primer input para después continuar con los siguientes. Entonces, eso lo vamos a corregir, todo eso lo vamos a corregir viendo el apartado de input visitados. Entonces, si vemos la documentación, podemos ver de que a cada input le podemos agregar la propiedad onBlur utilizando la función handleBlur que nos ofrece Formic. Entonces, regresando al código, vamos a obtener esta función handleBlur. Lo vamos a hacer de la misma forma desestructurando. La vamos a copiar aquí. Y ahora a cada input le vamos a agregar la propiedad onBlur y le pasamos esa función. Recordemos la propiedad onBlur y le pasamos la función que acabamos de desestructurar. Recordemos que todo esto lo obtenemos de nuestra constante formic que utiliza el hook useFormic. Entonces lo agregamos a los demás inputs. Refrescamos el navegador, vemos que no tenemos errores y ahora al momento de seleccionar un input, no ingresar ningún valor y hacer clic en otra parte, nos muestra lo siguiente. Nos está indicando de que si visitamos el input era para ingresar valores, no tenemos que dejarlo vacío. ¿Por qué? Porque nuestros inputs, los tres, son obligatorios, es decir, el usuario debe llenarlos de forma obligatoria. Pero no es correcto de que nos muestre el único que estamos visitando es el primer input. No nos debe demostrar error en los demás, únicamente debería de ser en este. Entonces para eso, si vemos la documentación, vemos que nos facilita la función de touch que vemos aquí. Esta la vamos a utilizar para donde estemos mostrando los mensajes de error. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener dicha función. Nuevamente la vamos a desestructurar de aquí. Y como estamos usando el componente TextField de Material UI, lo vamos a hacer en el apartado de error. Si ustedes lo están haciendo con input, con la etiqueta input de HTML, pues pueden hacerlo justamente de esta forma. En este caso, vamos a utilizar este método o función seguido del nombre del input. Y vamos a utilizar este operador para validar si ya fue visitado el input y si contiene errores, pues se mostrará el mensaje de error. De lo contrario, pues no mostrará nada. Entonces vamos a corregir, o bueno, vamos a modificar esto. Vamos a utilizar lo que acabamos de desestructurar, justo con el nombre del input, seguido de nuestro operador para validar la condición. Vamos a copiar lo mismo en los demás inputs.
y ahora pues le cambiamos el nombre. Recordemos que estos nombres deben de ser los mismos que tenemos en la propiedad name y que tenemos especificados en los valores iniciales para que nos funcione correctamente. Regresamos a la aplicación, refrescamos, vemos que no tenemos errores. Y si yo doy clic en el input y después doy clic en otra parte, vemos que ya nos muestra este apartado de aquí. Vemos que aquí ya no nos mostró el estilo de error, pero sí nos está mostrando los mensajes. Esto porque tenemos que hacer la misma validación en el apartado, en la propiedad helper text. Entonces vamos a copiarla. Nuevamente, esta propiedad helper text y error es porque estamos utilizando material, material UI. Estamos utilizando el componente TextField. Si no están utilizando alguna otra librería como Material UI, pueden hacerlo de esta forma, justo como está aquí. Vamos a copiar uno para tenerlo de referencia. Vamos a copiarlo abajo del input del nombre. Vamos a ordenar esto de aquí. Vamos a revisar el código. Lo vamos a usar para el input de tipo nombre. Entonces cambiamos aquí. Esto vemos que ya lo desestructuramos, se lo vamos a quitar. Esto de aquí también. Y esto de aquí. Regresamos a la aplicación. Tenemos errores. Si yo doy clic, si yo visito el input, pero no le ingreso ningún valor y me salgo, me muestra el mensaje de error de que el input es obligatorio. Y esto que tenemos aquí es el mensaje que estamos mostrando aquí, este div. Si yo se lo quito, desaparece. Si yo se lo agrego. Entonces, si no están utilizando Material UI, pues pueden hacerlo de esta forma. Yo se lo voy a quitar porque es a manera de ejemplo. Entonces voy a refrescar. Si yo doy clic aquí pero no ingreso ningún valor y me salgo, me indica, mira, tienes que llenar este campo. Si hago lo mismo con este, también. Lo mismo con el otro. Y pues las validaciones siguen trabajando, siguen funcionando correctamente, justo como las teníamos. Como no estoy ingresando un correo válido, pues me muestra el mensaje de error. Lo mismo con los demás inputs. Entonces, por esta parte sería todo. Es una forma de mejorar la experiencia del usuario al momento de utilizar nuestros formularios.